Un 18 de junio del año 2000 debutaría en el D3 el Digimon conocido como Magnamon, pero que para ese momento nadie podría suponer la importancia que tendría en la franquicia o lo icónico que se volvería. Y si bien nuestra historia en una gran retrospectiva tiene su origen ahí, debemos posicionarnos 23 años en el futuro, para hablar de lo que fue el fenómeno de Magnamon Black, un pequeño incidente que quizás para algunos fue más que eso, y generó lo inesperado. El año pasado se realizó un video hablando del hipotético Magnamon Black, video que si no viste tengo que recomendarte ya que es necesario para entender el contexto de este, pero básicamente en dicho video se realizaba una teoría en base a un recolor que salió en el juego Rear Eyes, y a diferencia de otros recolors, este no tenía ningún tipo de perfil, información, ni siquiera un nombre diferente, simplemente era Magnamon pero de otro color. Una cosa interesante de Digimon, entre las tantas que podría tener, es la capacidad de la inventiva que le da a la gente con sus conceptos, desde que personas diseñen sus propios Digimon, hasta poder imaginar escenarios que sean plausibles con la información disponible, y el caso de Magnamon Black fue uno de esos, no solo por el nombre, sino porque en ese video se planteó con los propios elementos existentes de la franquicia, múltiples conjeturas que lo podrían hacer posible, creando un perfil que incluso replicaba la forma de escritura de perfiles oficiales, que está en español, inglés y japonés, incluyendo los subtítulos de ese video. Y si bien esta parte es interesante, si solo hubiera quedado en eso no tendríamos este video conmemorativo y final, pero ahí es donde entra el copium, que de una forma gráfica podría definirse como Shining Black Solar Stone. Pero ¿qué tiene que ver llegar tan lejos para hacerle una animación al ataque de Magnamon Black? Bueno, prácticamente eso, llegar tan lejos. El concepto de copium o cope se puede sintetizar en cuando una persona dice o hace algo que se considera totalmente ido o súper improbable. En el caso de Magnamon Black, supongamos que dijera: sí, voy a intentar que este Digimon sin lore pero oficial termine en un videojuego coreano oficial. Esas declaraciones suenan efectivamente a una locura, pero ¿qué pasa si te digo que la persona que está narrando este video terminó negociando con ejecutivos coreanos por justamente Magnamon Black? Suena bastante surrealista, pero ocurrió. No obstante, nos estamos adelantando. Una persona ida o una persona loca es solo una persona, hasta que colectivamente, por diferentes motivos, la gente se une. Y fue justamente lo que pasó. De hecho, la gente se sumó a este meme con múltiples fanarts y apoyando mucho el tweet de los perfiles. Y este fenómeno también se trató en directo en su momento y en un video. Pero creo que la cuestión es ¿por qué? Volviendo al tema de Magnamon en sí, es un Digimon sumamente popular. En temas de power level no es digamos lo más increíble, pero tiene elementos interesantes como ser la arma más compatible y más poderosa, tener una armadura que está viva por ser un biometal, ser parte de los Royal Knights, salir en una película bastante icónica, además del anime, y en tema de productos, bueno, en el TCG actual puedes hacerte un deck del tipo de tantos Magnas que hay, e incluso el año pasado salió un arte mostrándote un modo de Magnamon X nunca visto en ilustraciones, así que podríamos decir que Magna en 2023 comió bien, y creo que ese es un factor importante en la discusión. ¿Es genuinamente tan imposible que Bandai agarre un recolor que ellos mismos hicieron, le den un perfil, un arte y lo terminen oficializando por completo? La respuesta, al menos para un gran sector de la comunidad, y yo incluido, es que no, pero la única forma de que algo así pudiera pasar es tratando de que un concepto, una idea, gane toda la relevancia y notoriedad que pudiera, y es lo que la gente intentó. Por supuesto, uno no hace esto eternamente, y hacerlo sin una fijación concreta es tirar patadas de ahogado, y ahí es cuando llegamos a la parte de negociar con coreanos, siendo DMO justamente un juego súper nefasto y pudiendo duplicar o triplicar fácilmente su base de jugadores. Aprovechar el meme y colocar a este Magnamon Black hubiera sido un movimiento publicitario no solo muy bueno, sino con una maldita locura y algo que no les costaba realmente mucho a nivel de modelados, porque era recolorear uno que ya tenían. Y ahí terminé yo en un directo con 1400 personas, que para que tengan una referencia la cantidad de jugadores de DMO en ese momento era de 300, pero retomando, me encontraba hablando con un GM coreano que estaba en las oficinas de la empresa, hablando con un ejecutivo e intentando por todos los medios que la propuesta le calara. Y simplemente no caló. No porque no fuera comercialmente viable, de hecho al GM le interesaba bastante, sino porque a un ejecutivo coreano le parecíamos, y cito, gente conflictiva. Aún así quiero que imagines nuevamente lo loco y absurdo que fue empezar con un video de teoría de un Digimon que no tiene ningún tipo de contexto más que el color, y bueno, terminar ahí intentando negociar con una empresa que claramente prefiere matar a su juego antes que ceder. Y ahí entra lo que está en el título del video, la capacidad de una comunidad de soñar, de creer, de pensar por un instante que algo puede llegar más lejos de lo esperable. Magnamon Black ha sido muy divertido en ese sentido, y también a nivel conceptual con el tema de que tiene un ser similar a un simbionte. Incluso artistas que son amigos míos realizaron versiones X de este personaje, con una misma idea pero diferentes enfoques, y ambos son posibles. Por ejemplo, en esta versión que realizó Kei, el Black Digitron se volvió muy potente por el ex antibody, y la armadura está haciendo todo lo posible para evitar que este llegue a infectar al Digimon, lográndolo de forma parcial, ya que si observamos la cola o los brazos, la sustancia fue frenada pero llegó a invadir parte del cuerpo. Aún así nuestro Digimon conserva su autonomía y parece capaz de usar la energía concentrada del Black Digitron junto a sus habilidades para atacar, lo cual es bastante interesante. Por el lado de Arcer hizo digamos el final bueno, que igual sigue con la misma mentalidad de que el Black Digitron se volvió más poderoso, intentando ingresar a la fuerza al núcleo del Digimon, solo que acá la armadura fue más rápida
rápida y desprendió partes de la misma formando 4 drones, de los cuales 2 son controlados por la sustancia y no por Magnamon, mostrando una gran agresividad. Lo gracioso de todo esto es que por más genial que parezca, ninguno de estos Magnamon X son más fuertes que el Magnamon X original, ya que el mismo está sacando aún más poder de su armadura, llegando a bueno tener ese supermodo como mencionamos al principio, mientras que Black 1 y 2 están gastando recursos constantemente en bueno que la maldita sustancia no termine de ingresar al núcleo del Digimon. Y es jocoso porque si bien en lo que planteó Arcer llegan al Good Ending, es decir, a más o menos, digamos, un equilibrio, aún así la armadura ha tenido que emplearse al máximo en contener eso, y en la propuesta de Kei lo hizo de manera menos eficiente, dejando al pobre Magna también más expuesto físicamente en combate, y con la sustancia esperando al mínimo descuido para apoderarse de su cuerpo. Me gustan ambos conceptos y todo en general, porque si 6 Digimon sabes que ambas cosas son plausibles, nadie hizo una super fumada, y a nivel de power level, es refrescante ver que una nueva versión de un personaje no fuera una cosa super rota, pero aún así muy interesante. Por eso considero que todo lo de Magnamon fue algo muy bonito, desde gente apoyando el tweet inicial, personas que hicieron fanarts, gente que hizo mods de figuras oficiales de Magna, simplemente de todo por un deseo colectivo, un sueño de ver a este man en algún lado. Y que este video sea subido hoy tampoco es casualidad. Para el que no lo sepa, dentro de poco se viene la Digicon, que es uno de los eventos más importantes de Digimon, ya que hablan de multitud de productos, es decir, de cada apartado del IP. La cosa es que el TCG sacó una encuesta y francamente, fuera de alteraciones y demás, en serio estaría bueno que la respondieran con honestidad. Si te interesa apoyar el tema de Magna Black, la única respuesta que importa es la respuesta final, y en la descripción les dejé instrucciones de eso junto al link. Pero en este video hay mucho más. Como esto era una conmemoración finalosa, se comisionaron varias cosas para el mismo. En primer lugar, la portada del video realizada por Blas, el mismo artista que hizo la de Restadramon. Tienen este arte disponible en súper buena calidad en Patreon para cualquier tier. También tenemos que hablar de la animación que se hizo para este video, la cual tuvo un proceso bastante largo. En primera, Loat hizo el planteo de la animación en torno a composiciones y demás, en base a la última carta de Magnamon que se había revelado, la que casualmente era azul y negro. Luego se usó de model sheet el diseño de Magnamon hecho por este usuario para poder pasar a limpio todos los frames. Posteriormente, Lina planteó una paleta de colores para Magna, coloreó todos los frames, lo cual fue un trabajo bastante pesado. Levia se puso a montar todo esto, incluyendo correcciones y algunas cuestiones de postproducción. Rams agregó los efectos de sonido y Lou le dio la voz. Y voilà, tenés tus épicos 7 segundos finiquitados de Magnamon Buracto, haciendo su ataque insignia. Y finalmente, por si esto no fuera poco, la cream de la cream, le comisionó a Mon, artista que ha trabajado en NetDriver bastante, realizar un arte para una remera de Magna, la cual ya pueden comprar si así gustan vía la merch de YouTube, o opción 2, pueden adquirir el arte digital vía Patreon, y hacerse la remera ustedes mismos en el lugar que más les guste, optimizando todo lo que puedan el tema de costes. Quizás se me pasó un poco la mano comisionando tantas cosas para este video, probablemente, pero no sería muy copium de mi parte si no fuera el caso. Así que nada gente, ahora sí, no creo que tenga absolutamente más nada que pueda aportar al asunto de Magnamon Black, salvo que obviamente el tipo se terminara de hacerse real, y eso ya depende de ustedes, del apoyo que le den al tema en cualquiera de sus formas o maneras. Si les gustó este video pueden dejar un like de forma votativa y comentario. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.